bienvenidas al tercer encuentro de Mesa de Diálogo Rima y Pacha, un espacio de reflexión orientado a lograr acuerdos en el sentido de que lo conversado modifique nuestra postura hacia la realidad y nuestro accionar a ello. El tema que abordaremos hoy es niñez Otavalo desde su mirada. El día de hoy nos acompañan 4 niñas, 2 niños y 2 niñas otavaleños, que nos hablarán sobre la pandemia, la familia y la educación. Sin más que decir, les damos la bienvenida a los participantes. Vamos a iniciar todos dando nuestro saludo. Vamos a empezar con Curi Fueres, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Curi Fueres y vivo en la comunidad de Yambiron y mi escuela es Gabriela Mistral, segundo C. ¿Cuántos añitos tienes, Curi? 6. Ahí están las habas que ahí guardo, cogiendo para coger, para que no se rompa. Por ejemplo, así, hay que coger teniendo así, o solo así, así. Pero sin tener aquí, así. Esta es tierna y estas son secas y esta es madura. Y todas estas hay que coger. Lo que viene de la ciudad, ya no tenemos nada de eso. Por ejemplo, la sal, el azúcar y fideos, arroz, aceite, etc. Todo ya está cerrado y no podemos salir a comprar. Por eso, ya que el toque de queda es de las 2. Miren el paisaje que está frente de nosotros. ¿Ya? Entonces ahora vamos a iniciar con Gael Perugachi. Buenas noches, Gael. Hola. ¿Nos das tus nombres completos, Gael? Gael Perugachi. ¿En dónde vives? En Quichinchi. Primer paso para sembrar una planta. Poner esto. Un pesarote. Pesado. Necesito ayuda, decir. A ver, ve. Segundo paso. Coger el hielo para poner. Espérame, entonces. ¡Chuta! Ahí sigue. No, eso no, mijo. Cuida tu vida y los demás. Quédate en casa. Ahora que nos dé un saludito Maite Arias, por favor. Buenas noches, Maite. Buenas noches. ¿Cuántos añitos tiene Maite? 7. ¿Ya? ¿En dónde vives? En Puñera Alta. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar. Los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar. Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar. Del meñique hasta el pulgar, cada dedo de tus manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos.
Ahora le damos la bienvenida a la niña Dana Granda. Buenas noches, Dana. ¿Sus nombres? Buenas noches. Dana Anda, Ya. ¿Qué edad tienes? 8 años, Ya. ¿En dónde vives? de la Ciudadela Los Lagos. Ya. ¿Y el nombre de tu escuelita? Unidad Educativa Jacinto Coyahuaso. Entonces, Mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gusta tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gusta mucho tú. Que esta pandemia nos ayude a ser mejores seres humanos. Quédate en casa. entonces ahorita ya vamos a iniciar con unas preguntitas, ¿sí? Vamos a iniciar con Curi Fueres. Curi, ¿qué es el coronavirus? ¿Tú sabes qué es el coronavirus? Sí, una enfermedad que afecta muy grave, más afecta a los niños. Primero afecta afecta más a los niños. ¿Por dónde ingresa el coronavirus en el ser humano, Curi? ¿Tú sabes? La boca y la nariz y los ojos. Y para no contagiarse, ¿a cuántos metros de distancia tenemos que estar con las personas, Curi? Podemos estar 1 o 2. ¿Tú sabes cuáles son los síntomas de las personas que tienen el coronavirus, Curi? Sí, ¿Cuáles son? tos, ¿Ya? fiebre. Muchas gracias, Curi. Maite, ¿es bueno o malo el coronavirus? Es malo. ¿Ya? ¿Qué le pasa a las personas cuando se contagian de coronavirus? Les da fiebre, les da gripe. ¿Y eso afecta a todas las personas o solo a niños o solo a abuelitos? Abuelito está bien. Maite, ¿cómo podemos prevenir el coronavirus? Tiene que ponerse mascarilla para lavar las manitos bien, Ujú. soplar bien. Ahora vamos a preguntarle a Gael. Gael, ¿para qué sirve el traje de bioseguridad? Para protegerse del COVID-19. ¿Y cuándo usas la mascarilla, Gael? Cuando salgo a la calle, ¿Y cómo se contagian las personas de coronavirus, Gael? usando mascarilla, reuniéndose, cuando no toman distanciamiento, cuando no usan trajes, cuando no usan lentes de protección. Dana, ¿tú sabes dónde nació el coronavirus? En China, ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? fiebre, tos seca y no poder respirar. ¿Tú sabes para qué sirve el alcohol? Para prevenir el coronavirus. ¿Y cuáles son las medidas de prevención para que no nos contagiemos las personas del coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, usar gel después de Ya. lavarse las manos y usar mascarilla cada vez que salga a la calle. Del resumen que yo les puedo dar ahorita de lo que hemos conversado, es que como todos ustedes saben, esta enfermedad es peligrosa, ¿verdad? Que se transmite de persona a persona. En especial afecta a los niños y a los abuelitos. Es el resumen que ustedes me dicen. Entonces, cada uno sabe cuáles son las medidas de prevención. Me dicen que es la mascarilla, el Gael dice que es el traje de bioseguridad, que hay que lavarse las manos frecuentemente. Entonces, todo eso tenemos que nosotros hacer para no contagiarnos,
quedarnos en la casa. Cuando salimos a la calle, al regresar, lavarnos constantemente las manos. Los niños que no saben aprenderán al momento que vean nuestro video que estamos haciendo ahorita con ustedes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente subtema. ¿Te mandan bastantes deberes o no te envían deberes? Sí, me mandan bastantes a veces, pero ya terminé. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú más extrañas de tu escuela, Curi? A los amigos. ¿Ya? Eso es lo que más extrañas de tu escuelita. ¿Ya? Curi, tú cuando seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué te gusta hacer? Robótica. Porque en la robótica tiene más tecnología, avanza más la tecnología. Como en Otavalo no tenemos mucha tecnología y no sé en cuál país, pero tienen más tecnología. Por eso quiero aprender la robótica. Maite, ¿extrañas tu escuelita? Sí, me gusta estudiar, me gusta jugar, ¿Ya? me gusta hacer las tareas para la casa. ¿Qué te dicen tus maestras? Me dicen si estoy bien o si estoy mal. ¿Ya? Me dicen, nada ¿Te, más me dicen. ¿Ya? ¿Te mandan deberes? Sí, muchos deberes. Cuando seas grande, Maite, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Cocinar, porque me gusta cocinar. Estoy aprendiendo. Aprendí a cocinar sopa, arrocito, juguito, nomás. Gael, ¿extrañas tu escuelita? Sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que extrañas de tu escuela, Gael? mis compañeros. Cuando tú seas grande, Gael, ¿qué quieres ser cuando usted sea grande? Carpintero, porque construyen muchas cosas. Y cuando sea grande, ¿qué quiere construir usted? Un armario, ¿Y a quién le va a regalar su armario? a mi mamá. Ahora vamos con la niña Dana Granda. ¿Ya? ¿Qué extraña de su escuela? Mis compañeros y mis profesores. ¿Que le envían muchos deberes sus maestras? ¿Qué le dicen sus maestras de su escuelita? Me dicen que si estoy bien, que si estoy mal, como he pasado. Tú cuando seas grande, ¿qué quieres ser, Dana? Quiero ser doctora, porque me gustaría curar a la gente, ayudar a la gente que no tiene nada. Muchas gracias por la intervención de todos. Es muy bonito escuchar lo que cada uno quiere ser de grande. Cada uno, lo que me ha dicho de lo que quiere ser de grande es con la intención de ayudar a alguien más. Y eso es algo muy bonito. Por ejemplo, el Curi dice que quiere seguir robótica, le gusta la tecnología. Entonces, eso es algo muy bonito. También es bonito que ustedes dicen que extrañan a sus amigos, que les gustaba jugar en su escuelita, que les envían varios deberes, que ustedes hacen sus deberes, están cumpliendo. Es muy bonito que cada uno, tan pequeñitos ustedes, y ya tienen como un sueño de lo que quieren ser cuando sean grandes. Ya saben a qué se refieren al momento de decir qué es lo que les gustaría. Entonces es muy bonito, como les digo, Curi le gustan los robots, a Maite me acaba de compartir que ella ya sabe cocinar un poquito, entonces desde luego ayuda en su casa a ayudar a su madre a cocinar. Dana me dice que quiere ser doctora para ayudar a la gente. Gael también nos dice que él quiere hacerle un armario a su madre. Entonces, es muy bonito que ustedes desde pequeñitos ya tengan como esa visión de lo que quieren ser de grandes y siempre pensando en ayudar a los demás. Bueno, entonces vamos a ir con el siguiente tema, que es la familia. Curi, ¿a ti te gusta el deporte? ¿Qué deporte practicas, Curi? ¿Qué haces en tu casita?
practico tiro al blanco. El tiro blanco solo es con una persona. Y en esta cuarentena, aparte de hacer los deberes, practicar, ¿qué más haces, Curi? ¿Ayudas en tu casita? Em, em, Ahora me vino allá a la naturaleza y ya sembramos alberjas, ya estamos amarrando. Como hoy llovió mucho y debemos amarrar otra vez. ¿Qué más sabes hacer? ¿Sabes trabajar la tierra? Un día atolamos allá arriba, tenemos ¿Ya? un terreno grande de alberjas de nuestros hermanos. Y ahí trabajamos solo tolando a la mano. Solo ¿Ya? trabajamos con la pala y con la mano, porque ahí estaba, no había tractores, ahí estaba acá abajo, en San Juan Loma abajo, estaba cerrado la cadena. Mi mamá y yo he trabajado muy duro hasta de 2 años o 4, creo, 4, ya podía trabajar más en la tierra. Y durante esta cuarentena, aparte de tolar la tierra, hacer los deberes, ¿cuál es tu pasatiempo favorito, Curi? ¿Qué más le gusta hacer a usted? Cuidar a los animales. ¿Qué más le gusta? Porque yo vi un video suyo, Curi, entonces vi que le gustaba también hacer videos. ¿Le gusta eso? Ahora ya no he hecho más videos. He estado trabajando más en la tierra, por ¿Ya? eso. ¿Y tú, Curi, qué animalitos tienes? ¿A cuáles animales les cuidas? Como pollos y la oveja, cerdos. Para usted es fácil cuidar los animalitos, Curi, por ejemplo, si le va a dar de comer al chanchito. Dar al chancho no es fácil, es que ellos muerden. Ahorita en el campo hay zambos. Eso le damos, por ejemplo, al cuy y al chancho. Solo tenemos una oveja, la otra oveja se murió porque le mordió un perro. Yo sí le voy a mudar en más hierba, pero aquí no tenemos hierba. Tenemos 2 terrenos, uno aquí, uno allá, ¿Ya? y ahí hay mucha hierba. Curi, ¿a usted le gustan los superhéroes? No, No, no le gusta. ¿Y ha escuchado de los nuevos superhéroes? sí, ¿Cuáles son los nuevos superhéroes? son los bomberos y las policías, los profesores, ¿Ya? también los doctores. Ujú. Y Ellos son los nuevos superhéroes, ¿verdad? sí, Los doctores, ¿usted sabe qué estaban haciendo los doctores en esta cuarentena? estaban curando a las gentes con COVID-19. Se reportaron con mucho COVID y los doctores han muerto en el Otavalo, casi en el mundo entero. Maite, ¿a usted le gusta hacer deporte? Sí, En este tiempo que hemos estado de cuarentena en la casita, ¿qué deporte ha estado haciendo usted, Maite? saltando la cuerda. ¿Qué más ha estado haciendo? ¿Les ayuda a sus padres en la casa? Sí, le ayuda a cuidar su plantita, le ayuda a cuidar los conejitos, le ¿Ya? ayuda a cuidar a los cerditos, ¿Ya? le ayuda a mi mamá. Usted me dijo, Maite, que le gustaba cocinar. ¿En esta cuarentena le ayudaba a cocinar a su mamá? Sí, panqueques, ¿Ya? arroz, sopita, pasteles, pasteles de platanito, le ayuda a cocinar. Le ayuda a cocinar huevo frito, le ayuda a cocinar
ayudo a cocinar un poquito de pollo asado. Maite, ¿es más fácil para usted cuidar a los animalitos o a las plantas? A las plantas más. Más fácil. Sí, ¿Por qué es más fácil cuidarles a las plantitas? porque puedo regarle agüita, Ujú. solcito y puedo regarle un poquito de tierra. ¿Ya? ¿Tiene plantas usted en su casa? Sí, muchas plantas. ¿Qué plantas tiene? Girasol, Ah, ya. plantas medicinales. ¿Usted sabe para qué sirven las plantas medicinales? Sí, ¿Para qué sirven? así están con si le duele la barriguita, yo tengo Ajá. una planta que le sana. Sí. Hay una planta que tengo que cogerle, darle a mi naricita un poquito para Ya. que la sangre baje. Sí, esa plantita que dije que es para la laringicita, solo Ya. tiene que doler un poquito porque si no se va a desmayar. Ah, Y ya. esa planta se llama geraña. Maite, ¿a usted le gustan los superhéroes? Sí, ¿Cuáles superhéroes le gustan? es mi papá porque mi papá trabaja bien duro para conseguir dinerito y para cuidarnos. Oh, y entonces su superhéroe favorito es su papá. Ay, qué bonito. ¿Y usted le ha dicho eso a su papá? ¿Le ha dicho que es su superhéroe? Sí, ¿Y qué le dice su papá cuando le dice eso a usted? me da besitos, abracitos. ¿Le gusta a usted el deporte, Gael? Sí, ¿Qué deporte practica Gael? carrera de auto ¿Con quién se ha ido a jugar eso? con mi mamá. ¿Y qué más le gusta hacer, Gael? ¿Tiene animalitos? Sí, sí tengo animalitos. Un gallo, una gallina y un conejo. Ya, qué bonito. ¿Y quién les alimenta al gallo, a la gallina y al conejo? Yo, a los gallos les dan de comer maíz, agua, pepas de conejo y alfalfa y cáscara de zanahoria. Usted, todo este tiempo que hemos estado de cuarentena, que no se puede salir de la casita, ¿usted en qué ayuda a la casa? ¿Le gusta ayudar en la casa? ¿Sí? Ya. Para el cuarto, Ujú. por mi cama. ¿Tiene plantitas en su casa? Sí, compré una palmera. Pero es un ají. Gael, ¿a usted le gustan los superhéroes? Sí. Batman, porque puede volar. El hombre araña también. ¿Usted ha escuchado, Gael, de los nuevos superhéroes? Sí, los doctores, porque ayudan a combatir el COVID-19. Los bomberos, los mecánicos, los que hay en los autos. Qué interesante escucharle, Gael. Es muy bonito escuchar lo que ustedes piensan. Entonces ahora le vamos a hacer unas preguntitas a la niña Dana Granda, ¿ya? Muchas gracias, Gael, por su intervención. Dana, ¿a usted le gusta el deporte? Sí, ¿Qué deporte practica Dana? fútbol, ¿Ya? ¿Y con quién practica el fútbol? con mi mamá. Y en esta cuarentena, aparte de hacer los deberes, todo eso, ¿usted ha estado ayudando en su casa? ¿Tiene animalitos, plantitas? ¿Ya? ¿Qué hace en su casa? Tengo planta. Ah, ya. ¿Qué plantas tiene? Planta de cedrón, tengo rosas y limón. Le ayudo a mi mamá a arreglar la casa, tiendo mi cama, arreglo mi cuarto, le ayudo a cambiarle a mi hermana
y también le ayudo a cocinar y sabemos jugar juntas cuando ya terminamos de hacer todo. Sé cocinar arroz y café nada más. Ya, ¿y cuál es su pasatiempo favorito? Cuando con mi mamá nos fuimos a la playa. ¿A usted le gustan los superhéroes? Sí, ¿Cuál es su superhéroe favorito? mi mamá, porque ella trabaja hasta las 5 o se queda caseta de noche y a mí me da de comer mucho, igual a mi hermana. ¿Y usted ha escuchado de los nuevos superhéroes? Sí, los papás, los tíos, también son los taxistas, son los profesores, los doctores y los mecánicos, ¿Por qué son superhéroes los doctores? porque ellos arriesgan su vida para salvarnos del coronavirus. Muy bien, Dana. Es muy bonito escucharles lo que cada uno nos comenta, lo que cada uno sabe. Yo he aprendido muchísimo de ustedes, de cada experiencia, lo que hace cada uno en sus casas. Es muy bonito escucharles. Ya, es muy interesante que ustedes sepan que ya existen los nuevos superhéroes, que para que ustedes sepan que los superhéroes son sus papás, es porque ustedes se dan cuenta el sacrificio que hacen sus papás por combatir esta pandemia, que al salir a trabajar, sus papás están arriesgando sus vidas, como lo dijo Curi, como lo dijo Gael, como lo dice cada uno. Entonces es bonito también saber que les gusta el deporte, que cuidan los animalitos, que ayudan en su casa. Ustedes son todavía muy pequeñitos, pero es muy importante saber que ustedes ya son responsables con sus actividades, que ayudan a sus papás, que realizan sus tareas, cada uno en sus diferentes hogares, pero cada uno ya tiene sus actividades que lo realizan. También es muy bonito saber que tienen habilidades. Como les dije, yo he visto videos de algunos de los que están aquí, como Curi, que hace vi un video que cosía el pantalón, ya sabe coser el pantalón. De Maite también vi que se lavaba las manitos. De Gael también vi un video con su traje de bioseguridad. Es muy importante que ustedes sepan que para combatir este coronavirus tenemos que cuidarnos todos. Les quiero dar un mensaje de que se protejan de este COVID, muy fuerte, que pronto se hará acabar este COVID. Y les deseo que no se contagie nadie. Y quiero que los doctores encuentren una cura para el COVID. Quiero cuidar el planeta para que esté bien. Si se muere el planeta, no nos vamos a quedar sin vida. Hice este dibujo para que cuiden este planeta. Que se queden en casa, que cuando vengan de la calle se desinfecten. Y si quieren salir a la calle, pónganse mascarilla. Que cada vez que salgan a la calle se pongan mascarilla y que cada vez que ya lleguen de la calle se laven las manos frecuentemente, se pongan gel y alcohol y luego y también al momento que tengan que salir se pongan su traje. Agradecemos de todo corazón su participación, su tiempo, sus conocimientos desde el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome y el Gobierno Municipal del Cantón Otavalo. Extendemos nuestro cordial saludo a todas ustedes. Ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la organización y el desarrollo de nuestro pueblo. Tukuya tamaña pani, waka chiripashunchi, kaimilla yunguita, yali
Gapa, Mayana, Makita, Ali, Chainishka Helwan, Mayarina, Jimbuan, Taparina, Kaita, Makita Mayarina, China. Ali Mikuna, Pagi.